Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo y a Simón llamado el Celote, a Judas hijo de Jacobo y a Judas Iscariote, quien también llegó a ser el traidor. ¿Has tenido que pasar por esa experiencia de una noche en vela? Tal vez sí. Y probablemente se debió a que al día siguiente tenías un examen, una prueba, un control, y como no habías estudiado antes, tuviste que pasar toda la noche estudiando. O porque al día siguiente tenías un examen y ese examen requería privación de sueño. O porque en tu trabajo te encargaron ciertas responsabilidades y como eran tantas, no pudiste concluirlas a tiempo, entonces tuviste que pasar una noche en vela para realizarlas. Independientemente de la razón, una noche en vela es algo que muchos hemos experimentado. Y en el texto que acabamos de leer, nos dice que Jesús pasó toda la noche en vela, pero no porque tenía una prueba o se tenía que tomar un examen o porque la cantidad de trabajo era mucha, sino porque él necesitaba orar. Y necesitaba orar porque había que tomar una decisión importante, y esa decisión importante era escoger a los 12, que serían llamados apóstoles. Es interesante notar que Lucas en su evangelio destaca aquí en primer lugar a la oración como una disciplina necesaria del Hijo de Dios. Es más, es el único de los evangelios sinópticos que menciona que Jesús oró antes de escoger a sus apóstoles. Ahora la pregunta obvia es ¿por qué Jesús necesitaba orar? ¿Por qué necesitaba pasar toda una noche en oración? Ahora el contexto nos muestra una respuesta a medias. Si nosotros nos vamos al capítulo 5, verso 17 y seguimos leyendo hasta el capítulo 6, verso 11, vamos a ver que hay una serie de historias de conflicto. Es decir, en diversas ocasiones Jesús responde con paciencia a las quejas y a los reclamos de los líderes religiosos. Y el último episodio es realmente impactante. Los escribas y los fariseos estaban mirando a Jesús aquel día de sábado en aquella sinagoga, y después Jesús sanó a un hombre y ellos, dice el verso 11, entonces ellos se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podían hacer con Jesús. Y en ese contexto nos dice el verso 12 que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración. Fíjense, toda esta sección de conflicto llega a un clímax, y ese clímax es cuando Jesús pasa la noche orando. Sin duda, ¿qué estaba haciendo Jesús? Buscando gracia para soportar, para aguantar, para seguir adelante en el camino del sufrimiento, ese camino a la cruz. Pero también hay una necesidad aquí importante. Nos dice el texto que al día siguiente Jesús elegiría a los 12. Es decir, del número mayor de la totalidad de sus discípulos, Jesús elegiría a 12. Y eso implica ¿qué cosa? Que Jesús tenía un proyecto en mente, un proyecto a largo plazo, y ese proyecto en mente a largo plazo era la iglesia. Y estos 12 serían los líderes, los guías iniciales de su pueblo. Por eso, obviamente, Jesús requería de la dirección del Padre en este momento tan crucial. Y Jesús entonces pasó
toda la noche orando, toda la noche orando. Entonces la gran pregunta es la siguiente: si el Hijo de Dios no pudo eludir esta disciplina, no pudo eludir el hecho de, antes de tomar una gran decisión, debía buscar el rostro de su Padre, cualquiera que se diga su discípulo debe seguir el mismo camino. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones en nuestra vida sin consultarlas a Dios en oración, sin dedicarnos insistentemente a buscar el rostro de Dios antes de tomar una decisión? Entonces tenemos, en primer lugar, esta disciplina de la oración como algo necesario en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también tenemos, en segundo lugar, que la elección de Jesús de estos hombres sugiere que la oración viene de la mano con la providencia divina. ¿Qué quiero decir? Jesús escoge, ciertamente, pero mira lo que dice la última parte del verso 16: y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Fíjense, él aún no era el traidor, llegó a ser, se convirtió en el traidor. Pero uno se pregunta, a ver, ¿no fue la elección de estos 12 realizada en un contexto de intensa oración por parte de Jesús? ¿No será que Jesús se equivocó al escoger a este hombre? Este hombre resultó ser el traidor. Pero ojo, la oración de Jesús, esa noche en vela que él pasó orando, no evitó de una manera mágica el desastre que Judas realizó después. Nosotros podemos sentirnos tentados a decir cosas como, bueno, mira, Jesús oró, y mira en qué terminó. Judas salió elegido. Pero miren, nuestras oraciones siempre van acompañadas con la acción misteriosa de la providencia de Dios. Y es muy importante conocer eso. Dios sabe muy bien lo que Él va a hacer. Y la oración ciertamente no va a resolver todos los misterios. Pero el Señor quiere que nosotros oremos. Y en la medida en que nuestras oraciones son encaminadas por Dios, el plan de Dios en nuestras vidas se va realizando. Recordemos eso hoy. Cuán intensamente oró nuestro Salvador y cómo la oración va de la mano con la providencia divina.